Christian Fletch. Les doy la bienvenida a este material audiovisual, segunda parte, del aparato reproductor masculino. Aquí les comentaré aspectos generales sobre la anatomía y fisiología del pene, el proceso de la erección, eyaculación, el semen y el eje hormonal vinculado al aparato reproductor masculino. El pene es el órgano de la copulación en el hombre, un órgano tubular que pendula en el exterior y que, recordemos, sirve de la vía para la salida común, por una parte de la orina, producida a nivel del sistema renal, y por otra parte del semen, producida a nivel de todo lo que son los testículos y el sistema de ductos y glándulas accesorias que forman parte del aparato reproductor masculino. Consiste entonces, en líneas generales, podemos considerar un cuerpo y una raíz. Sus características con respecto a grosor y tamaño, inclusive forma, están determinadas por factores genéticos e inclusive raciales. Pues bien, el cuerpo del pene, que la mayor parte de él puede ser observada en el exterior, es una parte pendular y libre cubierta por una piel muy fina. Esencialmente, este órgano está constituido por tres estructuras cilíndricas que están simplemente adosadas unas con otras y encerradas por una cápsula fibrosa. Y esas tres estructuras cilíndricas son un tipo de tejido que se conoce como tejido eréctil. ¿Qué características tiene este tejido eréctil? Que en su composición del punto de vista histológico abunda lo que es un tejido conectivo, laxo y elástico, una gran cantidad de vascularización, es decir, una gran cantidad de capilares arteriales y venosos, y células musculares lisas. Los cuerpos eréctiles son tres en total. Dos cuerpos cavernosos que se encuentran ubicados en el dorso, en la parte superior del pene, y un tercer cuerpo eréctil que es el cuerpo esponjoso que se encuentra ubicada hacia la parte ventral o la parte inferior del pene. Observen la figura que está del lado derecho y sigan por favor el cursor. Esta parte superior sería el dorso del pene, esta parte inferior sería la parte ventral del pene. En el dorso del pene se encuentran los dos cuerpos cavernosos, que son estas estructuras que estoy señalando, separados por un pequeño tabique fibroso, y pueden observar como una gran cantidad de áreas o espacios que simplemente en esta figura esquemática lo que intentan es señalar cómo existe un tejido conectivo laxo y elástico y entre ellos espacios vinculados fundamentalmente con un sistema altamente vascularizado. En la parte inferior, hacia la parte ventral, como les comenté, el cuerpo esponjoso. La gran importancia de esta estructura es que a través del cuerpo esponjoso atraviesa la uretra en su ubicación, en esta ubicación anatómica. La raíz del pene básicamente está dada por los pilares, es decir, la base del pene tiene tres pilares, para ser más exactos, que corresponden a cada uno de los cuerpos eréctiles. Los pilares tienden a insertarse en el arco púbico, específicamente en la porción ósea isquiopubiana. Y además de eso hay importantísimas relaciones y vínculos que lo ayudan a fijarse con estructuras musculares lo que se llama el piso del perineo. Recordemos que el piso del perineo, toda la parte inferior que está entre el ano y los testículos y el pene, toda esa zona es el perineo. En el piso, desde el punto de vista muscular, hay una gran cantidad de estructuras de tipo muscular estriada, y en diferentes sectores de estos músculos, pues la raíz del pene se inserta para sostener al órgano. Observen por favor la figura que está del lado derecho. Esto es, imaginemos que seccionamos por la mitad un pene y vemos el interior. Si estamos, fíjense en el cursor, esto será el dorso. En el dorso observamos los dos cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso, la uretra en el cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos terminan, observen la figura de abajo, muy cercano a lo que es el glande. Y el glande no es más que una prolongación del cuerpo esponjoso ubicado ventralmente, que simplemente se prolonga y se transforma en el glande, lo que sería el extremo distal del pene, o lo que es conocido también como la cabeza del pene, es decir, el glande. El glande es donde justamente se encuentra el orificio de la uretra, el orificio externo de la uretra, y además toda la estructura, todo el miembro está cubierto por una piel muy fina que, sin el cursor, cubre el glande sin adherirse a ella y lo protege en la punta, y toda esta piel que simplemente se proyecta sobre el glande es lo que se conoce como el prepucio. En la parte más distal del prepucio existe un espacio para
que cuando ocurre el proceso de erección, al incrementar el volumen del glande por llenarse de sangre, pues pueda exponerse, el prepucio se retrae y el glande queda expuesto, tomando en cuenta además que esta estructura es altamente inervada y una zona de intenso placer para el hombre durante el coito, durante el acto sexual. Cuando el prepucio, esa porción que permite abrirse y retraerse durante la erección, es un espacio muy pequeño, un orificio muy pequeño, es lo que conocemos, por ejemplo, con el nombre de fimosis. Entonces, el pene, un cuerpo, una raíz, a través de la raíz se relaciona, se adhiere, se fija a estructuras osteomusculares de lo que es el piso pélvico y el pubis, y una parte, el resto que es el cuerpo, constituido fundamentalmente por los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso, la relación de la uretra a nivel del cuerpo esponjoso, y una estructura entonces pendular cubierta de piel y altamente sensible. Durante el proceso de erección, los cuerpos eréctiles, es decir, cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso, experimentan una serie de cambios donde influyen básicamente estímulos orientados en 4 áreas fundamentales. Una neurológica, otra vascular, otra endocrina y finalmente psicológica y emocional. Lo que permite físicamente el aumento del tamaño y volumen del pene es que los espacios vasculares que se encuentran en los cuerpos cavernosos principalmente están interconectados unos con otros. Durante el proceso de erección, primero viene una etapa de excitación sexual, y esa etapa de excitación sexual genera una serie de impulsos nerviosos provenientes del sistema nervioso central que van a viajar a través de la médula espinal, y a nivel de la médula espinal sacra emergen fibras parasimpáticas que se dirigen hacia los cuerpos eréctiles del pene y estimulan reacciones bioquímicas para la producción de un importantísimo gas de vida de muy corta duración que se conoce como el óxido nítrico. Repito, impulsos nerviosos viajan a través de la médula espinal y a nivel sacro emergen fibras parasimpáticas dirigidas hacia el pene. Una vez que llegan allí, estos estímulos nerviosos son capaces de estimular la producción de reacciones bioquímicas, donde se genera un gas que se llama el óxido nítrico. Y ese gas se genera a partir de ciertos aminoácidos que se encuentran en sangre. Pues bien, el óxido nítrico, este gas, es un importantísimo, un potente vasodilatador. Al producir la vasodilatación de los capilares que están a nivel del pene, eso implica un mayor flujo de sangre que va a entrar a la estructura de este órgano y van a hacer que se incremente el volumen y la longitud del mismo. Por cierto, que de hecho en esta vía metabólica donde se produce el óxido nítrico es justamente donde intervienen aquellas famosas pastillas muy populares para el tema de la disfunción eréctil. ¿Okay? Justamente ese tipo de medicación lo que hace es estimular la producción de óxido nítrico en circunstancias normales y naturales durante una erección. Eso ocurre en el cuerpo del hombre, eso ocurre gracias a un evento donde fundamentalmente tenemos la influencia neurológica de las fibras parasimpáticas. Una vez que termina el proceso, una vez que termina la erección, pues y obviamente los estímulos que tienen que ver con la excitación, se activa una contraparte, se activan fibras nerviosas simpáticas que producen entonces que ese gran volumen de sangre que entró y permaneció en el pene durante el proceso de erección sea desalojada. Entonces tenemos un mecanismo, en este caso, muy basado en aspectos neurológicos, sin ser exclusivos neurológicos. Fíjense que hay un tema vascular, neurológico, obviamente hormonal por la influencia de la testosterona como la hormona masculina, y el aspecto psicológico y emocional. Pues bien, la eyaculación, es decir, la expulsión del semen durante el coito, es un evento que depende de un reflejo simpático. Es decir, está involucrado nuevamente el sistema nervioso autónomo. Recordemos, parasimpático y simpático. En este caso, la eyaculación es un evento que depende del sistema nervioso simpático y está coordinado por fibras nerviosas simpáticas que emergen desde la médula espinal a nivel lumbar. Durante ese proceso del proceso de eyaculación es en sí un proceso donde se implica la contracción de fibras musculares en todas las estructuras que están formando parte del sistema reproductor masculino y además otras estructuras como las estructuras musculares lisas de lo que se llama el suelo pélvico,
¿Qué ocurre allí? Vámonos, les invito a que sigan al cursor la figura del lado derecho. Cuando ocurre la eyaculación, evidentemente los espermatozoides producidos en nuestros testículos que están a nivel del epidídimo van a ser movilizados gracias a la contracción de las fibras musculares que se encuentran en la pared del epidídimo, van a ascender, sigan el cursor, a través del conducto deferente. Y para que eso pueda ocurrir, el conducto también experimenta a nivel de las fibras musculares lisas que se encuentran en sus paredes, pues contracciones y relajaciones, movimientos peristálticos que van impulsando a los espermatozoides hasta que llegan a nivel del conducto eyaculador en la próstata. Simultáneamente hay una contracción de las fibras musculares lisas que se encuentran en las paredes de la vesícula seminal para que ésta pueda expulsar el líquido seminal. Y todo esto llega entonces hasta la uretra prostática. Simultáneamente está ocurriendo la contracción de fibras musculares lisas que se encuentran en el espesor de la próstata, y eso hace que el líquido prostático, a través de los 25 o 30 orificios que desembocan en la uretra prostática, pues desalojen este líquido. El punto es que ya en este momento, sigan el cursor, ya cuando se ha producido toda esta movilización, lo que hay una gran cantidad de contracciones de musculatura lisa gracias a estimulación simpática, y ya de una forma efectiva se obtiene el semen, que es la mezcla de los espermatozoides junto con el líquido seminal y el líquido prostático. Continúan las contracciones y esas contracciones permiten que sea eyectado entonces el semen a través de la uretra prostática y la uretra esponjosa hasta finalmente ser expulsado. En todo este proceso de contracciones también ocurre la contracción del esfínter, que es un esfínter involuntario a nivel justo del inicio de la uretra, una vez que emerge desde la vejiga, y la función de esa contracción es evitar que el semen durante la expulsión no se vaya hacia la vejiga, sino que continúe su camino hacia la uretra masculina. Si vemos aquí en la figura de abajo, pues contracciones, contracción de el esfínter rectal, contracción de todos los músculos del piso pélvico, la contracción de las vesículas seminales, del esfínter interno de la vejiga, como la que acabo de comentar, de los conductos deferentes, inclusive todas las fibras musculares que están en el espesor de los cuerpos cavernosos y esponjosos del pene. Pues bien, el semen, la razón de ser de todo este proceso fisiológico es una mezcla de, por una parte, espermatozoides y por otra parte, de líquidos que garantizan su movilidad, su nutrición y su vitalidad. Recordemos entonces que el semen va a ser el producto de la mezcla de los espermatozoides y las secreciones de los túbulos seminíferos que ocurren en los testículos, las vesículas seminales, órganos pares, la próstata y finalmente las glándulas bulbouretrales. Sin embargo, en el caso de las glándulas bulbouretrales, recordemos que este es un líquido que es preeyaculatorio y tiene por finalidad el limpiar toda la uretra esponjosa antes de la eyaculación, pero termina formando parte del semen. El volumen del semen en un hombre adulto sano en edad reproductiva puede variar de 2.5 a 5 mililitros. Y eso depende también de factores que tienen que ver con edad e inclusive con la nutrición. El fundamento entonces para la producción del semen es la producción de la célula germinal primordial en el hombre, que es el espermatozoides. Y todo este proceso, como les comenté, es lo que se conoce con el nombre de espermatogénesis. Un proceso donde la célula primordial, que se encuentra en los túbulos seminíferos y que conocemos como espermatogonias, va a ir evolucionando en un periodo que va aproximadamente entre 60 y 75 días, pasando por diferentes etapas. Primero pasa lo que se conoce como un espermatocito primario, después pasa un espermatocito secundario, finalmente vienen las últimas dos líneas celulares, que son los espermátides y los espermatozoides propiamente dicho, donde la carga genética se reduce a la mitad. Recordemos que las células germinales, es decir, las células como el espermatozoide y el óvulo, tienen la mitad de la carga genética de cada uno de los progenitores. Todo ese proceso para esa reducción y ese cambio en la célula germinal, una evolución, pues es lo que permite la obtención de en el caso del hombre, en los testículos del espermatozoide, y en la mujer, pues los óvulos en sus ovarios. Podemos ver de una forma muy básica aquí en el lado derecho, en este esquema,
que la espermatogénesis implica entonces la espermatogonia como la célula primordial que se va a transformar en un espermatocito primario. Este va a dar origen a dos secundarios y cada uno de los secundarios a dos espermátidas. Es decir, de cada célula germinal primaria van a generarse 4 espermatozoides. Existe una diferencia entonces bien interesante en lo que respecta a la espermatogénesis, que es el proceso de generar los espermatozoides en el hombre, a la ovogénesis, que es el proceso de generar óvulos en el caso de la mujer. Y consiste en que las células germinales en el hombre, es decir, las espermatogonias, se multiplican durante toda su vida adulta, mientras que en la mujer esto no ocurre. En la ovogénesis hay también un proceso similar de evolución celular hasta alcanzar la madurez, que es el óvulo maduro, en todo ese proceso de lo que se conoce como ovogénesis. Sin embargo, la diferencia es que, por ejemplo, en el caso de la mujer, una vez que nace, tiene un promedio aproximadamente de unos 2 millones de ovocitos primarios. Fíjense que en el caso del hombre se producen millones de espermatozoides por día. En la mujer nace con una reserva potencial de 2 millones de ovocitos primarios. Mientras va ocurriendo el proceso de crecimiento y hasta llegar a la pubertad, esa cantidad puede llegar a reducirse mucho más del 50%. Y una vez que ocurre la pubertad y comienzan a aparecer cada uno de los ciclos menstruales, aproximadamente 20 ovocitos primarios van a comenzar el proceso de maduración, pero por lo general tan solo uno alcanza a transformarse en un óvulo maduro. Son procesos diferentes y tienen un sentido lógico, biológico. Recordemos que es la mujer la que al ser fecundada, ¿okay?, va a ser la que va a encargarse del proceso de gestación. Por lo tanto, sus células germinales, digamos que son mucho menores en número y un proceso de maduración mucho más complicado, inclusive desde el punto de vista hormonal. Pues bien, hablemos de la función endocrina de los testículos. Sabemos que la función principal, podríamos considerar, es la de la espermatogénesis, la producción de los espermatozoides, de la célula germinal masculina. Sin embargo, recordemos además que no solamente tiene esa porción del punto de vista histológico cada uno de los testículos de generar los espermatozoides, sino que además el testículo es un órgano endocrino. Observemos la figura del lado derecho. Estas que estoy señalando corresponden a las áreas histológicas donde se ubican los túbulos seminíferos. Recordemos que además, aparte de existir toda una estructura histológica para la génesis de los espermatozoides, hay una zona que podemos llamar la zona intersticial, donde existen células que son las células de Leydig, que son las encargadas de producir y secretar a la sangre la hormona testosterona principalmente, que es uno de los andrógenos producidos el principal andrógeno producido por los testículos. Otros andrógenos que produce el testículo son la dihidroepiandrosterona, o conocida también con las siglas de DHA, y la androstenediona. Además de eso, los testículos producen pequeñas cantidades de estrógenos, porque sí, tanto el hombre como la mujer producen hormonas sexuales de los dos tipos, testosterona y hormonas sexuales femeninas. Sin embargo, obviamente, en los ciclos que estas hormonas cumplen, las cantidades en que se generan, pues depende básicamente del género. La testosterona, ¿qué papel cumple entonces en el hombre? En primer lugar, la testosterona interviene en el desarrollo embrionario del aparato genital externo masculino. Fíjense, una vez que ocurre la fecundación y comienza el desarrollo embrionario durante la gestación, en las primeras semanas de vida, lo que son las estructuras histológicas en el embrión que van a generar lo que son las gónadas, no existe una diferenciación sexual. Sin embargo, a medida que sigue el desarrollo embrionario y de acuerdo a la carga genética recibida por ese embrión, donde se determina si va a ser masculino o femenino, si la gónada, aproximadamente entre la sexta y la octava semana, va a ser una gónada masculina, intraútero, en el propio embrión, esa gónada que va a ser masculina comienza a producir testosterona. Y esa testosterona que ese embrión masculino comienza a generar es la que va a estimular que todo el resto de las estructuras durante el desarrollo embrionario se transforman en un aparato reproductor masculino.
Si esa gónada primigesta o primaria no es masculina, sino que es femenina, obviamente no va a producir testosterona, por lo tanto, todas las estructuras del punto de vista embrionario destinadas a formar el aparato reproductor van a derivarse para formar un aparato reproductor femenino. En segundo lugar, la testosterona mantiene la espermatogénesis. Es una hormona clave durante el proceso de génesis y de maduración de los espermatozoides. Y además, la testosterona es la responsable de las características fenotípicas y otras características no fenotípicas del sexo masculino. Gracias a la testosterona hay una distribución del vello corporal diferente entre hombres y mujeres. La testosterona estimula la distribución del tejido adiposo o la grasa corporal, estimula el desarrollo muscular, estimula cambios en la laringe durante la pubertad que hacen que la voz del hombre tenga un tono diferente al de la mujer. Además, influye emocionalmente en sus comportamientos y en la libido. Y para finalizar, dentro de lo que es el aparato reproductor masculino y lo que sería el ciclo hormonal que lo controla, debemos ir más allá de los testículos. De hecho, observen la figura. En todo lo que es el sistema reproductor masculino, intervienen no solamente los testículos, sino también el hipotálamo y la hipófisis. Estamos hablando de estructuras del sistema nervioso central. ¿Qué ocurre acá? A nivel del hipotálamo se produce una hormona que es una hormona estimulante de gonadotrofinas. Esa hormona generada en el hipotálamo va a viajar, es capaz de viajar por vía circulatoria para estimular a nivel de la hipófisis, específicamente en la porción que conocemos como la adenohipófisis, que es una porción endocrina que genera hormonas, que controla y regula muchos otros sistemas endocrinológicos dentro de nuestro cuerpo, muchas otras glándulas. La hormona estimulante gonadotropina estimula a nivel de la adenohipófisis la producción de dos hormonas, la luteinizante, conocida también como LH, y la hormona folículo estimulante. Estas hormonas por vía sanguínea van a llegar hasta los testículos. En el caso de la luteinizante, ella estimula a nivel de la zona intersticial de los testículos la producción de testosterona por parte de las células de Leydig. A su vez, la testosterona, junto con la hormona folículo estimulante, que estimula la espermatogénesis, pues va a contribuir con la génesis de los espermatozoides. Aquí vemos entonces que el hipotálamo estimula la adenohipófisis para producir gonadotropinas y estas hormonas, a su vez, sobre el testículo del varón, va a estimular por una parte la espermatogénesis y por otra parte la producción de los andrógenos. Pero hay un sistema que es de retroalimentación para controlar los niveles hormonales, es decir, se autocontrola. ¿Por qué? Porque los niveles de testosterona, a su vez, pueden modular acciones sobre la hipófisis para que los niveles de luteinizante y folículo estimulante no se excedan. Por ejemplo, mucha testosterona disminuye la producción de luteinizante y folículo estimulante, cosa que no suele ocurrir. Sin embargo, hay un balance, hay un circuito que se cumple y que es autorregulado para lo que es la producción de las hormonas vinculadas con el sistema reproductor masculino. Bien, espero que este video les haya sido de mucha utilidad y nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.